La isla de las palabras, con Miki Blanco. Decía la protagonista de Gravity, en el momento en que se estaba enfrentando al dilema de saltar desde la nave, que en aquel momento solo veía dos resultados posibles. Uno era llegar abajo de una sola pieza, lo que supondría que tendría una gran historia que contar. La otra era abrasarse fatalmente en los siguientes 10 minutos. En cualquier caso, ella se convencía a sí misma de que, de cualquier manera, ese iba a ser un viaje espectacular. Escribir un guión es algo parecido a esta historia. Las cosas pueden salir bien o menos bien. El camino es difícil y a veces incluso tortuoso, pero en cualquier caso, el proceso de escribir una historia es siempre un viaje espectacular. Bienvenidos a la Isla de las Palabras. ¿Sabías que Stanley Kubrick hacía tantos cambios en el guión que durante el rodaje de El Resplandor, Jack Nicholson consideró inútil aprendérselo completo? Lo solucionó estudiando exclusivamente lo que iba a rodar al día siguiente. Una página, un minuto. Bueno, pues ya sabéis que aquí en la Isla de las Palabras resolvemos cada semana vuestras dudas sobre escritura de guiones. Lo hacemos siempre mediante esa dirección de correo a la que podéis escribirnos, que es islapalabras@gmail.com. Y hoy está aquí para ayudarnos Alba Lucío. Alba coordina actualmente el máster de guión que organizan el Sindicato Alma y la Universidad Carlos III y ha sido coordinadora de guión de series como Dos Vidas o La Otra Mirada. También ha trabajado en otras como Olmos y Robles o El Chiringuito de Pepe. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Miki. Pues muy bien, muchas gracias y encantada de estar con vosotros. Igualmente, gracias a ti. Alba, veo que también, entre las muchas otras cosas que has hecho, has escrito el guión de un videojuego que se llamaba Flippy's Tesla, que creo que era para PlayStation. ¿Te resultó muy complicado escribir el guión de un videojuego, hacer esa transición de un guión pues de una serie o una película a un videojuego? Pues la verdad es que sí, y yo creo que es de las cosas más difíciles que he hecho, y fíjate que he coordinado una diaria, que ya es decir. Sí, fue un videojuego para PlayStation VR, de realidad virtual, con lo cual tenía como las dos dificultades de escribir un videojuego cuando no tienes esa experiencia, y bueno, lo hicimos un poco de forma intuitiva y yo me dejé guiar mucho por el equipo de desarrollo del videojuego, que eran los que sabían realmente, porque sí habían hecho otros videojuegos antes, y luego tenía también pues la dificultad de lo de la realidad virtual, que hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces sí fue difícil, pero la verdad es que fue muy bonito también y algo muy distinto. ¿Por qué dices que la parte de la realidad virtual lo complicaba? Pues porque, claro, hay que tener en cuenta que el jugador está con las gafas estas de VR, entonces cómo va a interactuar con el entorno pues es algo muy específico. Cosas como, por ejemplo, que no se pueden poner objetos como muy por delante hacia abajo del jugador, porque su intuición puede ser ir a cogerlos, agacharse y se cae. O sea, había todo, claro, es que son cosas que hay que tener en cuenta. Había todo tipo de indicaciones técnicas que yo ni se me habían pasado por la cabeza, porque ya te digo que yo no vengo del mundo del videojuego. Esto fue una oportunidad que se presentó, que me dieron y que me lo pasé muy bien, pero que no tengo esa experiencia, y encima había que añadirle todo el tema técnico de VR, que ya te digo que tiene su miga. Claro. Bueno, muy bien. Pues bueno, hoy no tenemos ninguna pregunta sobre videojuegos, pero sí tenemos muchas preguntas sobre algo que dominas absolutamente, que son las series y el cine. ¿Te parece que vayamos ya con las preguntas? Sí, claro. Venga, vamos a por ellas. Bueno, pues la primera pregunta de esta semana nos la ha hecho María, que nos ha mandado su nota de voz desde Jaén. Hola, ¿qué tal? A ver, en la escena que estoy preparando, uno de los personajes entra en un bar lleno de gente. Hay mucho jaleo, voces de camareros, clientes que hablan, bueno, el ambiente de un bar. ¿Debo como guionista escribir esas líneas de diálogo también? Y si no es así, ¿quién se encarga de decirles a los secundarios qué deben decir en esas conversaciones? Muchas gracias. Gracias a ti, María, gracias. Pregunta muy interesante, Alba. Claro, un bar con mucho jaleo, con muchas conversaciones normalmente simultáneas.
Sí. ¿Debe el guionista escribir esas conversaciones? Pues yo diría que en una fase del guión más o menos inicial, no. Para mí bastaría con que en una línea de acción, probablemente cuando empiece la secuencia o cuando el personaje, ¿no?, entra en este bar, lo indiquemos. Es un bar en el que hay mucha gente, hay mucho ruido de camareros, de otras personas tomando algo, o hay música de fondo. Ya está, simplemente con que lo pongamos así en la acción, para que nos ubiquemos y sepamos que está ese ruido de fondo. En principio yo no lo indicaría. ¿Por qué? Porque puede despistar en la lectura del guión de lo realmente importante, ¿no? Que es que entiendo que luego esta persona que entra en este bar, pues sucede algo, ¿no? Va a encontrarse con otra persona o lo que sea. Ahora bien, cuando ya ese guión se vaya a rodar, yo estoy hablando de cuando tú escribes el guión y, oye, pues estás moviendo el guión, lo vas a llevar a una productora o lo que sea. Cuando ya se va a rodar, lo normal es que sí, es que esas líneas, pues o bien las escriba el propio guionista, que se lo pidan. En tele, pues suele ser cosas pues que pueda hacer el coordinador, por ejemplo, o si hay un guionista de plató, en determinado momento también le dicen, oye, mira, danos unas líneas para que se lo digamos pues a los actores, o a veces, si es algo muy pequeño, lo puede hacer el propio director incluso, que puede improvisarlo en el propio set y decirle, pues mira, tú vas a decir esto, tú vas a decir lo otro, y si no tiene mucha importancia, se puede improvisar. Si ya tiene un poco más miga, sí, lo escribirá el guionista, pero será una cosa que se hará ya casi antes de rodar. Claro, tiene su lógica, ¿no? Porque son cosas que inicialmente, como tú nos decías, inicialmente en el guión son intrascendentes, pueden confundir, pero que luego en la práctica, cuando ya se está rodando, pues alguien tendrá que decirle a los actores, aunque sean conversaciones intrascendentes, pues tendrá que decirles lo que tienen que hablar. Sí, claro. Sí, hay un ejemplo sobre esto también, que es, a mí, por ejemplo, cuando yo empezaba, me tocaba, en la primera serie en la que yo estuve, en Chiringuito de Pepe, y estaba aprendiendo, me tocaba mucho hacer este tipo de cosas, que normalmente en tele también puede hacer una persona que está aprendiendo, ¿no? Un aprendiz. Que era escribir, por ejemplo, si hay una radio de fondo, una tele de fondo, y está puesto, pues yo qué sé, las noticias, un partido de fútbol, ese tipo de cosillas, pues también, que normalmente se graban, a veces se coge un audio original, bueno, pero ya por cuestión de derechos y tal, es más fácil que se locute algo que sea ficticio. Ese tipo de cosas también las escribe alguien, pero también se suele hacer como muy al final. Normalmente tú en el guión pues puedes poner, hay una radio de fondo y están hablando de una manifestación X. Pues luego habrá alguien que seguramente eso lo va a escribir. Estupendo. Bueno, pues ahí está la respuesta para María de Jaén. Nos vamos ahora hasta Valladolid. Desde Valladolid nos ha enviado su nota de voz Rocío. Hola, me gustaría que me explicarais la frecuencia con la que se usan las acotaciones en los guiones profesionales, esas que se escriben entre paréntesis después del nombre, y también cuáles son las más frecuentes. Gracias. Gracias a ti, Rocío. Bueno, también pregunta curiosa, ¿no, Alba? Claro, las acotaciones, eso que vemos justo debajo del nombre, que indica un poco cómo se siente o cómo está el personaje. ¿Con qué frecuencia se usan y cuáles son las más frecuentes, como nos preguntaba Rocío? Pues a ver, yo creo que esto es una cuestión súper de estilo, que quiero decir que para esto, pues bueno, cada guionista puede tener un poco su fórmula. Yo creo que lo más normal es que las acotaciones se escriban la primera vez que aparece un personaje en el guión, como a modo de mini presentación, y se incluyan dentro de estos paréntesis la edad, importante para situar al lector del guión, y a veces alguna característica de física, si tuviera alguna característica física muy concreta que sea relevante o importante para la historia, sobre todo. O sea, en teoría tampoco deberíamos poner si es rubio o es moreno porque sí, pero bueno, a veces se hace, también. O sea, ya te digo que esto es algo como un poco de estilo subjetivo. Alguna característica física, si tiene algo relevante, y cómo va vestido, a veces también se indica, pero igual, siempre que sea algo relevante. O sea, pues no sé, nosotros, por ejemplo, en Dos Vidas, pues cuando aparecían, a veces lo indicábamos incluso en personajes muy secundarios o episódicos, entre paréntesis la edad, y poníamos clase alta, por ejemplo. Ya eso te venía a indicar un tipo de ropa. O sea, tampoco poníamos lleva una camisa de seda, no, pero bueno, sí indicábamos, por ejemplo, su clase social para decir, mira, esta persona, tal y como sea, tiene que ir vestida y peinada de determinada manera, y ya solo de un vistazo sabemos
que es de clase alta. Bueno, eso es como yo suelo utilizar las acotaciones, que como digo, tampoco abuso de ellas cuando salen un personaje por primera vez. Y, por ejemplo, las acotaciones, porque esas son las acotaciones un poco descriptivas, ¿no? Sí. Las acotaciones, por ejemplo, en las que se pone que alguien, por ejemplo, pone Pedro y debajo pone enojado. Sí, es decir, ese tipo de acotaciones también se deben usar, no se deben usar, se usan muy frecuentemente. Pues a ver, igual, yo creo que esto también es una cuestión de estilo. En teoría no se debe abusar de ellas, ¿vale? Solo se deben utilizar cuando realmente lo necesitemos para entender una determinada línea de diálogo. Pues por ejemplo, si alguien está siendo irónico, pues sí, hombre, yo creo que estaría bien ponerlo, ¿no? No sea que se vaya a malinterpretar. Es verdad que luego se abusa bastante y yo tengo que decir que yo soy muy abusona de este tipo de acotaciones, mucho. Yo también. Y es algo que me tengo que quitar porque en teoría no se debe, porque, bueno, a ver, también corres el riesgo de entrar un poco en el trabajo de otros departamentos como es dirección y los actores, ¿no? Que quizá pueden verse muy condicionados, ¿no? Y a veces también caemos en poner unas acotaciones que son muy difícilmente interpretables, o sea, que es que no lo sé, o sea, a veces cosas, esto no es, ¿no? Pero feliz pero un poco feliz, cosas así como que dices, bueno, pero ¿cómo que un poco feliz? O sea, que lo lee un actor y yo entiendo que diga, pero ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, bueno, claro, en teoría no hay que abusar y hay que indicarlas solo en aquellos momentos en los que realmente es muy relevante, o por ejemplo, si un personaje está mintiendo a otro y no es algo como muy evidente, pues bueno, pues yo a lo mejor ahí sí que puedo indicar miente o mintiendo o algo así, ¿vale? Pero porque tú para leer el guión y luego pues los actores, el director y demás necesitan tener esa información, pero si no es necesario, yo no las pondría y me estoy quitando un poco de eso también. Vale, yo también, porque reconozco que también yo tengo dos abusos principales, que son los puntos suspensivos y las acotaciones. Sí. Sí, lo de los puntos suspensivos también, también me pasa mucho y también creo que es una manía así como de generar, no sé, tensión o pausas, que es verdad que hay que ir quitándose, sí. Muy bien. Muy bien, bueno, pues ahí está esa respuesta para la pregunta que nos hacía Rocío. Nos vamos ahora, Alba, hasta Madrid. Desde Madrid nos ha escrito o nos ha enviado su nota Manuel. Quiero escribir una escena de apertura en la que se muestra en secuencia una serie de portadas de periódicos. Querría saber cómo indico ese tipo de secuencia y cómo especifico cada uno de los titulares que van apareciendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Bueno, pues típica secuencia, ¿no? Típica escena en la que salen muchos periódicos, que supongo que Manuel se refiere, que se van superponiendo unos a otros, que en una especie de grafismo, y vamos viendo esos titulares. ¿Cómo indicamos esos titulares, Alba? Pues mira, me parece una pregunta súper interesante porque igual no tengo como la respuesta exacta, pero yo creo que yo le indicaría secuencia de montaje o algo así. O sea, desde luego es verdad que hay que indicar que no es una secuencia al uso, o sea, que efectivamente es una secuencia con grafismos. Yo creo que le llamaría secuencia de montaje, así en el número, ¿no?, de la secuencia pondría secuencia de montaje y luego a continuación sí que explicaría ya en acción varios titulares de periódico se van un poco, se superponen, o incluso podríamos poner algo así como en pantalla, varios titulares de periódico, y ahí sí que escribiría los titulares uno detrás de otro, y yo creo que con eso sería suficiente en este caso para que se entienda qué es de qué estamos hablando. Claro, sí. Claro, lo que decimos siempre, ¿no? Que lo importante es que el resto del equipo, no solo el lector, el lector de guiones, sino que el resto del equipo entienda qué es lo que está ocurriendo ahí. Y es verdad que tal y como nos lo cuentas, pues se entendería perfectamente. Cualquiera nos llevaría a pensar en esa imagen, ¿no? Tal y como tú lo estás contando. Sí, siempre de la manera como más sencilla y más corta de explicar, pero sí, explicándolo sencillito y sí, no creo que hubiera ninguna duda. Luego habrá como fórmulas distintas seguramente de hacer eso, pero mientras se entienda, todas son válidas. Eso es, muy bien. Bueno, pues ahí está esa respuesta para Manuel y nos vamos ya, Alba, con la última pregunta de hoy. Esta nos llega desde Ciudad Real y nos la ha hecho Ramón. Hola, buenas. Mira, lo primero felicitaros por el programa, me encantan los podcasts y personalmente el del guión de los videojuegos, que es algo que me gusta mucho,
fue un descubrimiento y me descubrió muchas cosas. La verdad que fue uno de los que más me gustó. Y bueno, quería preguntaros, porque sé que lo habéis comentado varias veces, pero sigo teniendo dudas sobre el nivel de detalle en las descripciones de personajes. Os pongo un ejemplo. Si estuviéramos describiendo en nuestro guión a un personaje como ET, ¿no? ¿Pondríamos que el niño se encuentra con un extraterrestre o ponemos que es exactamente ese extraterrestre? Es que es algo que no se me termina de aclarar del todo. Pues nada, muchas gracias y que sigáis así. Un saludo grande. Gracias a ti, Ramón. Bueno, y qué pregunta más curiosa, ¿no, Alba? Sí. Porque, claro, yo no he visto el guión de ET, pero, claro, la duda es hasta qué punto hay que detallar cómo es ET, si es relevante, si no es relevante. Es decir, ponemos que el niño ve a un extraterrestre o que ve a un extraterrestre que tiene ciertas características. Bueno, yo creo que en este caso, lo primero es que efectivamente estaría bien como acudir al guión de ET, si se encuentra por ahí, para ver cómo lo hacían, aunque, bueno, quizás si es alguna versión ya del director de dirección, posiblemente venga bastante indicado cómo era el extraterrestre. Pero bueno, es verdad que molaría ver una versión como inicial, a ver cómo lo hacían. A ver, yo creo que en este caso, como estamos hablando de un extraterrestre, es algo muy específico, yo creo que sí, que hay que decir cómo es este extraterrestre, porque tú cuando estés leyendo el guión te tendrás que imaginar un poco, ¿no? Cómo es este ser, quiero decir, al final, pues bueno, tú cuando estás leyendo un guión te imaginas un poco cómo son los personajes, como cuando estás leyendo una novela igual, ¿no? Y estás un poco como poniéndole un poco cara a los personajes. Pues aquí tendrás que saber un poco mínimamente de qué estamos hablando, porque es que además un extraterrestre puede ser grande, pequeño, no sé, blanco, verde o marroncito, como en este caso. Con cara de mala leche o con cara de bueno, como ET, eso por ejemplo. Eso es. Entonces, bueno, yo creo que sí que está bien en este caso, porque si no sería muy raro, porque yo creo que no te ayudaría a imaginarte la historia si no te imaginas un poco más concretamente cómo es este ser. Sí que estaría bien dar algunas pinceladas de cómo es. Obviamente, siempre sin tampoco recrearnos en todo lujo de detalles. Yo creo que bastaría con decir que es bajito, con los ojos saltones, una gran cabeza y de color marrón, yo qué sé, algo así. Y si no, porque además estoy pensando que si no, quizá no se va a entender el chiste de cuando está entre los muñecos ahí camuflado, ¿no? Entonces es verdad que tú tienes un poco, de alguna manera, que definirlo para jugar con ello. Yo creo que esto, de todas formas, depende de cada guión. En general, hay que intentar no abusar de los detalles de las descripciones, pero es verdad que hay que ponerse un poco siempre en la piel de la persona. Yo todo el rato hablo de lector de guiones porque creo que la mayor parte del tiempo cuando estamos escribiendo lo estamos haciendo para que lo lean otras personas, pues para conseguir financiación, para que se produzca, y creo que es súper importante escribir teniéndolo en cuenta, que tienes que ponerte en la piel de la persona que está leyendo ese guión, si lo va a entender o no lo va a entender. Entonces siempre hacerse una pregunta tipo, ¿tengo que explicar esto para que se entienda? O ya se entiende así, pues está bien. En este caso yo creo que sí, que hay que explicar un poquito cómo era ET. Sí, además es verdad lo que dices, porque claro, si te ponen simplemente un extraterrestre, pues te puedes imaginar la clásica imagen que tenemos todos de los extraterrestres, con la cabeza grande, los ojos saltones, no sé, muy diferente a la imagen que realmente luego pasó a ser la de ET, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, influye de hecho esa imagen en cómo es la personalidad del extraterrestre, claro, sí. Condicionaría totalmente al lector. Sí, total. Incluso aunque luego imagínate, que estoy teorizando, pero imagínate que en una primera versión que se escribió del guión, pues no era así. Bueno, yo creo que aunque luego un guión que se va a rodar, se trabaje con el director o la directora y se cambien algunos detalles, y se puede hablar con el guionista también y decir, oye, mira, es que en este caso no has indicado que el extraterrestre es verde y alto y hemos decidido que sea blanco y bajito. Bueno, no pasa nada, pero es verdad que yo creo que hay cosas que sí, que hay que concretarlas para poder seguir bien la lectura del guión. Y bueno, algo tan importante como si estamos hablando de personajes extraterrestres, cómo son, pues esto yo creo que sí, que es relevante. Luego vuelvo a lo que decíamos antes, ¿no? Luego si hay un personaje que es rubio o pelirrojo, pues eso a lo mejor para la historia te da un poco igual, ¿no? Y te interesa más resaltar pues alguna otra característica que sí que pueda ser importante. Fenomenal.
Bueno, pues Alba Lucío, que nada, que hemos llegado al final de las preguntas y que te doy las gracias por habernos ayudado hoy con todas estas dudas que nos han enviado los oyentes sobre escritura de guiones. Gracias, Alba. Muchas gracias a ti, Miki, y a todos los oyentes. ¿Tienes dudas sobre la escritura de guiones? Puedes enviarnos un mail o una nota de audio a nuestra dirección de correo islapalabras@gmail.com. La Isla de las Palabras, el podcast de Isla Aventura. Bueno, pues hablamos ya de Isla Aventura, que se acerca a su gran final, y en solo unos días vamos a conocer el nombre del ganador del laboratorio de guión más extremo de España. Y hoy vamos a hablar con dos de los guionistas, a los que en este momento yo me imagino sumergidos en las últimas revisiones de sus guiones. Ana García y Héctor Beltrán, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hola, muy buenas. Muy bien. Bienvenidos. Bueno, antes de nada, que queríamos desde aquí, desde la Isla de las Palabras, mandar un abrazo a todos los vecinos de La Palma, especialmente a aquellos afectados directamente por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. No sé si vosotros, Ana y Héctor, en las visitas que habéis hecho a la isla, habéis estado en esa zona afectada. Sí. Sí, pasamos por ahí. Bueno, como cada uno tenía que hacer su ruta en la primera visita, yo sí que fui allí al museo que está en los llanos y tal, y sí que, bueno, al final es que acabas pasando por ahí para ir a la otra parte de la isla, ¿no, Ana? Sí, a los llanos de Aridane, y luego, bueno, haciendo ruta, claro, es que la mitad de la isla es volcánica, o sea, se nota por todas partes. Sí. Bueno, pues ahí les mandamos un beso a todos ellos. Oye, ambos participáis en Isla Aventura por la sección de series, ¿no? Vuestro tutor es Rodrigo Sopeña. Ana, en concreto la tuya, tu historia, tu serie se llama Forestal. Cuéntanos un poquito de qué va Forestal. Pues Forestal es una serie relativamente corta, o sea, una miniserie a lo mejor de 4 capítulos, y es un thriller. Es decir, hay un asesinato al comienzo, y entonces, bueno, toda la serie es básicamente la trama del asesinato. Hay otras tramas también, pero básicamente es resolver quién asesinó que en este caso es una pareja de señores que son muy ricos y muy famosos en la isla. O sea que es un thriller. Es un thriller. Y pretende ser un thriller bastante clásico. O sea, aparte de que yo introduzco o trato de introducir cosas innovadoras y nuevas, es el thriller de, al principio hay unos muertos, hay unos protagonistas y hay que saber quién ha sido y por qué, y ver si pillan a los asesinos o no. Me imagino un poco así tipo Agatha Christie o algo parecido, ¿no? Muy bien, sí. Venga, perfecto. Bueno, Héctor, y tu serie se llama Perder el Tiempo. Cuéntanos también de qué va a Perder el Tiempo. Pues Perder el Tiempo es una comedia, o sea, claramente comedia, con un concepto muy... que mezcla varias cosas. O sea, para resumirlo súper fácil, el high concept, ¿no? O sea, el concepto como básico sería meter a los personajes de The Office o de Cámara Café en la isla de perdidos. Entonces, o sea, con esta cosa así como súper clara, la serie va de un grupo de oficinistas que trabajan en una franquicia inmobiliaria en Madrid. Y al ganar el premio anual, porque han sido los que más han vendido de toda la franquicia y tal, el premio es ir a La Palma, abrir la primera sucursal fuera de la península. Y qué pasa, que cuando llegan allí, pues antes de empezar a trabajar y tal, pues hay un poco de fiesta, se suben a un velero, van al mar y de repente llega una tormenta así un poco extraña, naufragan y aparecen en la isla, pero no en 2021, sino en el siglo XV, justo cuando los castellanos van a conquistar la isla y a someter a los aborígenes. Ese es un poco el planteamiento. O sea que es una comedia de viajes en el tiempo, ¿no? Por decirlo así. Sí, al menos hay uno de momento. O sea que sí, es una comedia con el choque cultural y de época, ¿no? Con los castellanos, con los aborígenes canarios de La Palma y con los oficinistas, que podríamos ser cualquiera de nosotros, que no sabemos ni hacer un fuego ni sobrevivir en la naturaleza. Oye, me ha llamado mucho la atención en el caso de ambos
que pasa algo que pasa con cierta frecuencia en el guión, ¿no? Que uno empieza con una idea inicial y además de con una idea, con un título. Y de repente, en el proceso de escritura, lo acaba cambiando. Y creo que es algo que os ha pasado a los dos. En el caso tuyo, Ana, se llama Forestal, la serie, pero tenía otro nombre inicialmente. ¿Cómo se llamaba y por qué has cambiado el nombre? Bueno, se llamaba La sangre de los árboles o La sangre de los pinos. Porque, el pino canario es el símbolo de la isla de La Palma. Bueno, La sangre de los pinos o La sangre de los árboles. Y la última vez que fuimos a La Palma, que fue en junio, pues claro, sirve mucho juntarte con otros guionistas y con demás tutores. Y entonces esto lo puse a debate y la gente me decía que era muy largo, que habría que encontrar algo más comercial y bueno. Y entonces además hay una tutora que es Isa Sánchez, que es de Málaga. Y ella me decía, es que La sangre de los pinos me suena a la sevillana de María del Monte. Y yo pensé, con eso no puedo ir, Y menos en un thriller, pero dices, es una comedia, pues bueno, tira. Pero claro, no puede sonar a sevillana el título, no por nada, sino porque es que no tiene nada que ver. Y entonces, pues lo que hacemos los que nos dedicamos a esto, que es darle al coco, hasta que de repente digo, no, tiene que ser más corto, pum, Forestal. Ahí se quedó. Muy concreto, sí. Uh-huh. Oye, Tori, a ti te pasó algo parecido, ¿no? Porque Perder el tiempo antes nació con otro nombre y acabó siendo este el título, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó ahí en medio? Pues en primer momento se llamaba Building La Palma, que es con el nombre que se presentó el proyecto, y era porque hacía un poco un juego de palabras con la obsesión también de la protagonista, que le gustaba mucho los afterworks, los team buildings y todas cosas así anglosajonas para hacer equipo y tal. Sí. Lo que pasa que, claro, ya con el tiempo vas viendo que es un nombre un poco raro, que no sé, cuesta pronunciarlo también y que no tiene ironía, que en una comedia se supone que el título pues debería al menos jugar un poco más. Y al final, yo desde el primer momento, Rodrigo sí que me dijo, oye, cambia esto porque no está muy fino, y yo, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que es el título que más me ha costado cambiar, está como 4 o 5 meses. Y también pasó lo mismo con Ana, que se sacó a debate el título, hubo un montón de opciones, muy divertidas algunas. Lo que pasa es que todas giraban en torno a la parte inmobiliaria de la serie, que luego es verdad que cuando viajan en el tiempo no tiene tanto peso. Es decir, al final, Rodrigo me lo dijo muy bien, que lo que tiene peso es el viaje en el tiempo. Lo importante es ese viaje en el tiempo que hacen, ¿no? Y entonces, había títulos de, 500 años de fianza, cosas así muy locas sobre esto, pero entonces, para entrar a invadir, eran cosas así muy locas. Entonces al final pues sí que di con esto, se lo dije a Rodrigo, me gustó mucho y parece que ya se ha quedado así ya. O sea que ya puedo dormir tranquilo. Sí, está clavado, Héctor. Está muy bien, sí. Sí. Forestal también me gusta mucho, por cierto, me parece muy directo y muy descriptivo, sí. Oye, claro, nos estáis contando que, en algunas de las visitas, en concreto hablabais de la segunda, pues claro, os juntáis todos los guionistas y debatís sobre las historias de cada uno, y la verdad es que esa es una de las cosas buenas de la aventura, ¿no? Que uno tiene la mente muy abierta y además, claro, está compartiendo tiempo y conversaciones y charlas y comidas con personas que están exactamente en el mismo proceso que ellos, ¿no? Entonces supongo que vosotros también os habréis quedado un poco con la sensación esa de que aquí al final lo que se hace es una especie de familia. Exacto. Sí, exacto. Total. Es muy bueno esto, porque además, nos juntamos con gente que está igual que nosotros y compartes inquietudes, sufrimiento, lloros, alegrías, pero además es que sales de tu casa, dejas tu entorno, te vas a una isla bastante desconocida, ahora no porque está en todos los medios, por el volcán, y desconectas de todo. Entonces esto es muy bueno. Sí. Para un guionista hacer esto de eso, lo que dice Ana, ¿no? De centrarse y pensar y estar 24 horas pensando en esto, hablando de esto o de otras series, de otras pelis, pero que al final como que te retroalimenta y haces ahí una piña y
y se van generando ideas espontáneas, porque a lo mejor a uno se le ocurre no sé qué para tu historia porque ha visto o ha escuchado no sé qué. O sea, es muy guay, sí, es muy guay eso y eso es lo que tiene, o sea, tiene mucho peso, mucho valor en Isla Aventura. Oye, bueno, pues nada, la final ya está ahí. No sé en qué punto os encontráis, si estáis ya con todos los deberes hechos o estáis ya haciendo cambios de última hora. ¿En qué punto estáis cada uno? Ana, ¿en qué punto estás tú? Bueno, la verdad es que ahora, de cara a la final, lo que más miedo me da o lo que más me intimida es el pitch. Como a la mayoría de guionistas. Porque da un poco de miedo escénico, ¿no? Entonces esto es en lo que más o menos yo estoy ahora, preparar el pitch y bueno, también pendientes del volcán, porque hay un nuevo protagonista y bueno, y volverme a encontrar con los compañeros, esto me hace mucha ilusión, pero básicamente estos días es el pitch. No sé si Héctor también está en este punto o qué. Sí, yo, o sea, por suerte el proyecto de perder el tiempo, que antes se llamaba Billy La Palma, me lo seleccionaron también en el Conecta Fiction de este año, por lo de Alma Pitch Clips, y entonces, claro, he estado allí 3 días y he pitcheado ya el proyecto por primera vez. Es verdad que son reuniones one-to-one, son más, pues eso, más privadas, digamos. Intimidan menos, ¿no? Sí, porque ya, o sea, lo he pitchado ya como, yo no sé, 10 veces, pues al final ya lo tengo bastante entrenado. Claro, tú ya vas rodado, claro. Sí, pero no quita que luego en el escenario, ahí con el micro, no sé qué tal, o sea, es otro rollo, pero sí que es verdad que lo tengo entrenado y bueno, y al final me dieron el premio, o sea que... Anda, enhorabuena. Sí, muchas gracias. Qué bien. Así que de momento no voy a tocar nada del proyecto, está ahí ya y nada, es que eso, entrenar el pitch otra vez y a ver qué tal. Bueno, estáis ambos preparados no solo ya con el guión, sino psicológicamente preparados ya para ese gran momento y también para lo que va a ser, bueno, la despedida, ¿no? Que también tiene su punto agridulce, ¿no? Esa gran final. Sí, a mí me va a dar mucha pena porque yo llevo casi un año como que en mi mente hay que cada 3 meses me voy a la isla de La Palma, ¿no? ¿Sabes? Claro, es como... qué maravilla. Y claro, esto se va a terminar y bueno, lo que sí voy a luchar es por mantener contacto, ¿no? con los demás. Claro. Porque, bueno, esto ha sido algo que yo voy a recordar, no sé si toda la vida, pero mucho tiempo. Sí. Sí, es muy guay. O sea, yo, vamos, hasta antes del laboratorio, es que tampoco, o sea, Canarias tiene muchas islas, o sea, de la gente de la península es como Canarias, así en general, ¿no? O sea, no focalizas a lo mejor. Y yo no había estado en ninguna isla, y bueno, de hecho La Palma, pues eso, solo es la única. Entonces me quedo con eso. O sea, si no hubiese sido por Isla Aventura, pues seguramente no hubiese conocido La Palma tanto como la conozco. Así que eso ya para la saca y tiene mucho valor. Sí. Que nos quiten lo bailado. Sí. Eso es. Oye, pues nada, Ana García y Héctor Beltrán, nada, que os doy las gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y sobre todo os deseo toda la suerte del mundo para esa gran final de Isla Aventura. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Suerte, un abrazo. Venga, hasta luego. Chao. Tips de guión. La pregunta más importante que todo escritor de guiones debe hacerse es ¿a qué tienen miedo realmente sus personajes? Robert Downey. La Isla de las Palabras, el podcast de los guionistas. Cuando uno navega por internet buscando contenido sobre guión, pues la verdad es que encuentra de todo. Pero yo os confieso, no sé si os pasa a vosotros, que muchas veces se me hace complicado encontrar lo que busco. Y es precisamente porque hay mucho contenido, pero que está muy disperso. Afortunadamente, no siempre es así. Así que hoy me he propuesto que conozcáis una de esas webs que para muchos de nosotros es pues algo así como una referencia.
Y es que el suyo es uno de los 6 blogs de guión del mundo que recomienda la Universidad Carlos III de Madrid. Javier Meléndez, creador de La Solución Elegante. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Miki, bien. ¿Qué tal? Oye, Javier, ¿cómo se te ocurrió la idea de crear La Solución Elegante? Bueno, como muchos guionistas a principio de los blogs, queríamos visibilidad porque entonces tampoco había mucho donde moverse, no había el boom de series que hay ahora. Y nada, aprovechando que había hecho Violetas y había tenido un par de premios, digo, mira, lo voy a hacer. Porque los premios no siempre garantizan que puedas continuar. Y el blog, pues bueno, el blog me está dando... No he conseguido el trabajo que quería, digamos, pero bueno, hago análisis de guión, tengo seguimientos, también doy talleres en el portal del escritor, así que bueno, me ha valido, digamos. Claro, precisamente yo de lo que quería hablar contigo es un poco del contenido del blog, pues para que la gente que no conozca La Solución Elegante, pues que lo conozca, ¿no? Mira, por un lado, quería comentar contigo los artículos de guión, ¿no? Que me parecen muy interesantes. Sí. Ahí veo que hay consejos prácticos para escribir Biblias, mejorar los diálogos o crear mejores personajes, ¿no? Pero además hay otros contenidos que a mí pues me resultan muy llamativos y que para que nuestros oyentes se hagan una idea de lo que pueden encontrar, pues he seleccionado algunos y quería comentarlos contigo. Por ejemplo, tienes un artículo que se llama Los Simpson y la realidad flexible. Sí. ¿Qué es eso de la realidad flexible en Los Simpson? Esto es algo que me encanta. Lo encontré por casualidad, no recuerdo ahora en qué blog, lo digo, en el artículo está puesto. Y nada, la realidad flexible simplemente es que el mundo, la acción, lo que tú quieras mostrar, puedes hacer un mundo distinto, ahí meter en ese mundo unas reglas concretas que no tienen que ver con el resto del mundo. También en el blog digo, por ejemplo, para poner ejemplos, porque dicho así suena raro, hablo por ejemplo de que esto en realidad no es nuevo, lo hizo por ejemplo Zuckerberg en lo de Aterriza como puedas, por ejemplo. Aterriza como puedas, sí. Está el señor que se autoinmola, ¿no? Que dice el otro, sí, porque yo con mi novia tal y cual, y otro se inmola, ¿no? Y esto parece que no ha ocurrido porque los demás parece que no le han prestado atención. No lo han visto, ¿no? Eso es la realidad flexible. Como una especie de realidad paralela, ¿no? Ahí en la está. Que hay unas ciertas normas y el espectador entiende perfectamente que esas normas pues son habituales, que son normales y les da ese sentido de normalidad, ¿no? Sí. Solo en esa parte, en ese mundo, ocurre en eso. Luego fuera no pasa nada. Claro. Es un mundo aparte, dentro de la realidad. Por eso es flexible. Es esa realidad flexible que nos dices, ¿no? Sí. Mira, otro artículo que me ha llamado la atención en tu blog es ese que se llama La simetría de argumento en Breaking Bad. ¿Qué es eso de la simetría de argumento? Esto es que tú propones unas cosas, unas líneas dramáticas que luego las recuperas más adelante con otros personajes. Es lo que a veces se llama cerrar en círculo, solo que aquí no es que se cierre en círculo, sino que se sigue. Esto no es nuevo, esto ya lo inventó Homero, que iba repitiendo el mismo viaje del hijo, o sea, de Ulises lo repite el hijo, va por los mismos lugares. Pues eso, cada X tiempo se repite un mini argumento, pero con otros personajes, o con los mismos personajes, pero cambiando los roles. El que a lo mejor era el villano, aquí es la víctima, y la víctima es el villano, digamos. Y eso es la simetría de argumento, sin entrar en spoiler. Eso es, claro. Para quien haya visto Breaking Bad, pues claramente se ve que cosas que, por ejemplo, les pasan a Walter y a Jesse, ¿no? Se repiten luego en otros personajes, argumentos o tramas parecidas, ¿no? Perfecto. También, otro artículo de los que tienes en La Solución Elegante me ha llamado la atención porque es una pregunta que aquí, de la que hemos hablado varias veces aquí, sobre todo en la parte de las tutorías, ¿no? En nuestra sección de preguntas y respuestas. Y es cómo escribir escenas de violencia. Sí. ¿Qué tiene de particular ese tipo de escenas? O el uso de la violencia en un guión. A ver, la violencia, yo soy fan de la violencia, vamos a decirlo así. Dicho así suena extraño, pero no en plan... Lo que se refiere al guión, ¿no? El guión, sí. Me refiero, en la violencia está la catarsis, la venganza, muchas cosas que deseamos como espectadores que no conseguimos en la vida real, ¿no? O hacer justicia. Y por eso me gusta que esté tratada, digamos, con mimo, que esté bien pensada, que no sea violencia por violencia. Un ejemplo que me gusta mucho de esto, de la violencia, es cómo comienza, que por eso inicié el artículo, cómo comienza Los Siete Magníficos.
que te ves a Yul Brynner y a Steve McQueen, que dicen allí en el pueblo, no enterramos a este porque es un indio. Y dice allí uno, sí, pero si allí hay maleantes, sí, pero es que este era indio, aunque no era maleante, era honrado. Y allí está Steve McQueen y Yul Brynner dice, nosotros lo hacemos. Bueno, ahí ya estás con esos personajes. Ya, y después hay una escena de tiros, lo típico, pero ya está con esos personajes. O sea, yo lo que me pongo es el uso de la violencia espectacular, pero no por moralismo, sino a mí me echa para atrás, no me llama la atención, no me atrae. ¿Qué te parece, por ejemplo, el uso que hace Tarantino de la violencia? A mí me gusta Tarantino cómo la usa, porque dicen que es hiperviolento, pero Tarantino no empieza Pulp Fiction pegando tiros allí gratuitamente, sino con estos dos señores que sí, curiosamente se hablan de comida, pero hay algo raro en ellos. Van con un traje negro, una corbata finita, resulta extravagante, extraño, ¿no? Y por eso llama la atención, y luego ves que sacan allí esas armas, hablan de masajes, pues van con las armas, y dices tú, pero bueno, o sea, te ha presentado los personajes muy bien, sabes lo que quieren, lo que desean, lo que sueñan, y luego vemos la violencia y te sorprende un poco, ¿no? De esos señores así trajeados que van matando por ahí. Sí. Y por último, mira, el último artículo que quería comentar contigo de tu blog es uno que se llama Complejos de un guionista español. Tenemos muchos, ¿y cuáles son? Este artículo lo debería, ni lo recordaba porque lo escribí hace 10 años y algunas de esas cosas ya se han quitado, otras permanecen. Por ejemplo, las comidas, sí, lo estoy leyendo aquí. Las comidas, eso permanece. Yo no he visto todavía que alguien diga, a no ser que sea algo como muy social, costumbrista, que se hable de comer potaje de garbanzo, unos callos, una pringá. Sí. Por ejemplo, dices que ocurre ese tipo de complejos también con los nombres y los apellidos, por ejemplo. Eso ya no tanto, aunque sí se tiende a apellidos que no sean como muy españoles, ¿no? No hay, no sé, Martínez, Pérez, López. Las celebraciones. En las celebraciones, por ejemplo, esto aún creo que hay complejo. De hecho, hace poco hablé con una guionista de por qué no aparece, si está ambientado en un lugar que es propenso a eso, ¿por qué no aparece la Semana Santa? Dice, no, porque eso es muy local. Digo, sí es local, pero no significa que te guste la Semana Santa, sino que se presta a ello, no sé cómo explicarlo. O sea, si vemos películas en los americanos, si vemos películas de Hollywood, vemos las costumbres italianas. Bueno, en El Padrino está la procesión esa donde te matan. Y hay una comunión, todo muy que nos recuerda a nosotros, digamos, los españoles. Pero aquí parece que tendemos a usar fiestas foráneas. Queremos vender, no sé. Yo siempre pienso que usemos las estructuras, digamos, las maneras de hacer el cine de Hollywood, pienso yo, pero con nuestras cosas. Sí. Oye, Javier, también veo que eres autor de un libro que se llama Autor de Antilista de Guión. Sí. ¿Qué es eso del antilista de guión? Y bueno, como la idea central, ¿no? Que dices que la historia de un guionista puede funcionar fuera de las reglas. Es un poco el tema central de la novela, de tu libro. Sí, es eso. Pues nada, estaba harto. Yo escribo muchos artículos en inglés y en muchos de ellos dice, sigue esta lista. Y también hay manuales, los típicos que leemos de lista de cosas que hay que hacer. El personaje debe tener un motivo, o no sé qué, o no sé cuánto. Y digo yo, bueno, por ejemplo, ¿tiene un motivo Aníbal Lecter para comerse al señor que ha tocado mal la nota? No. Se lo ha comido. Punto. Es eso, voy dando ejemplos curiosamente de películas comerciales que no siguen esas reglas que se supone que son para hacer películas comerciales. Y va un poco, digo que sí, que a veces esas cosas funcionan, pero que no tienen por qué ser así. Y yo, por ejemplo, en mi blog, por ejemplo, hablo, por ejemplo, de cómo usar los flashbacks, la voz en off y todas esas cosas que los manuales no quieren usar. Y también en el libro también hablo de esto, lo amplío y otras cosas que comento. Y nada, básicamente eso, que no hay que seguir las reglas porque sí, sino hay que seguir las reglas que funcionen para tu historia. Por eso yo te recomiendo leer guiones. Porque las películas las puedes ver y puedes decir, pues sí, el encuadre, tal, la luz, la iluminación, todo eso, esto perfecto. A mí me encanta, porque además yo soy realizador, no tengo el título, pero no ejerzo. Pero para saber cómo se escribe un guión hay que ir al guión y ahí te dice cómo está escrita esa escena y te dice
pues sí. Ya es donde ves cómo realmente funciona. Sí. ¿No? Por último, Javier, sí. Bueno, además del blog, de tu libro, sí. Veo que ofreces ayuda con la reescritura a guionistas, ¿no? Sí, ¿Cómo funciona esa ayuda que tú prestas? Bueno, me envían un borrador, lo leo, le hago un breve comentario, siempre hago un breve comentario, a lo mejor de 3 o 4 páginas de cómo lo veo. También le pregunto cuáles son sus intenciones, porque igual él tiene intenciones que no ha sabido reflejar ahí en el guión y yo igual estoy imaginando otras intenciones. Igual el señor quiere hacer una cosa comercial y yo no estoy viendo eso, o igual al contrario, quiere hacer una cosa más de autor y yo lo interpreto como comercial. Bueno, y él me dice, hablamos por teléfono, pues mira, tal, yo lo que quiero es hacer lo que sea, ¿no? Digo, vale, pues entonces yo lo que te sugeriría sería esto. Esto es lo que te sugiero. Le pongo a lo mejor algún ejemplo y digo, bueno, a partir de ahí, si quieres, pues trabajamos y tal, y me pasas cada X días un material. Tiene que ser siempre para borradores ya hechos. O sea, yo no trabajo con cosas sin hacer. La idea. Como mucho tienes que tener, bueno, como poco, quiero decir, como por lo menos que tengas 30 o 40 páginas y el tratamiento. Que digas tú, pues mira, yo no puedo avanzar. Pues te digo, bueno, pues mira, ¿cómo lo veo yo? Y nada, es eso, así funciona la cosa. También les pregunto esto, que es para un concurso, porque alguien te lo ha pedido, porque igual se lo ha pedido un productor y quiere algo en concreto. Claro. Pues, y se lo pregunto porque, mira, quiere ver esto. Digo, pues eso no está ahí. Estupendo. Pues Javier Meléndez, autor y creador del blog La Solución Elegante, que mil gracias por haber estado hoy con nosotros aquí. Y a todos vosotros os recomiendo encarecidamente que vayáis a visitar este blog, que está considerado, recuerdo, como uno de los mejores 6 blogs mundiales por la Universidad Carlos III. Javier Meléndez, gracias. Gracias a ti, Miki. Un abrazo. Un abrazo. Bienvenido al Cinematón de la Isla de las Palabras. Introduzca la moneda, por favor. Diga su nombre y su profesión para comenzar. Marina Pérez, guionista y productora ejecutiva. Nombre ahora alguno de sus trabajos. Ahora mismo en Netflix se puede ver la segunda temporada de Valeria. No me diga su edad, pero dígame al menos quién mató a Laura Palmer. No, jamás hago spoilers. Pero nunca digas de este agua no beberé, ni mi padre no es un asesino. Y no me importa decir mi edad en absoluto, tengo 36 años. Comenzamos. Confiese, ¿ha entregado alguna vez un guión cuya trama ni usted mismo comprendía? No, nunca lo he hecho. Creo firmemente que hay que entender la trama. Otra cosa es que la compartas, eso podría ser que no. ¿Cuál sería el título de un guión sobre su vida? Dudo mucho que nadie se planteara hacer un guión de mi vida, pero si tuviera que ponerle título, yo creo que sería ¿Quién me lo hubiera dicho? Versión 107 o por ahí. Mójese. ¿El mejor o la mejor guionista de la historia es? Creo que decir mejor o peor es algo muy, muy complicado y además creo que todos trabajando tenemos mejores momentos y peores momentos. Yo voy a decir el que más me ha hecho querer volver a ver una y otra vez sus películas y es Neil Simon. ¿Vendería su alma al diablo por haber sido el autor del guión de...? Esta sí lo tengo clarísimo, Un cadáver a los postres. En inglés, Martyred by Death. Cite una frase de cine que le ha marcado de por vida. Ignorad el pájaro, seguid el río. Es de Willow y me ha servido para infinidad de cosas útiles en la vida. La utilizo un montón. ¿Cuál es el mejor arranque de guión de todos los tiempos? Tendría dudas entre Malditos Bastardos y Up. Las dos me parece que tienen una capacidad de removerte, nada más meter la cabeza en ellas, que, vamos, increíble. ¿Y el mejor final? A mí me encanta el final de La huella, la versión del 72. Hablando de finales, ¿escribir finales abiertos es hacer trampas?
no creo que sea trampa y creo que a veces es bonito dejar que los personajes se vayan y que el espectador complete con su mente. Como espectador da rabia porque no te lo dan masticado, pues sí, pero la vida son tropezones. Ya puestos, sea sincero. ¿Vio venir el del sexto sentido? Lo vi venir y también me pasó con El bosque. Y la disfruté igual, el sexto sentido, no El bosque. ¿En qué momento deja de ser spoiler contar el final de una película? No, jamás, bajo ningún concepto, da igual el tiempo que haya pasado. No hay que hacer spoilers, o sea, si alguien la quiere ver, no le cuentes el final, y si alguien no la quiere ver, no le des la turra con algo que no le importa en absoluto. Sugiera ahora el logline de una historia que se podría rodar en la isla de La Palma. Una joven astrofísica debe hacerse cargo del observatorio del Roque de los Muchachos tras la muerte en extrañas circunstancias de su superior, el mismo día que se detecta una misteriosa ráfaga de ondas de radio proveniente del espacio. Por último, proponga una penitencia para aquellos que no invitan a los guionistas a las galas de premios. Ni un solo día en su vida sin ver una peli o una serie de diálogos y tramas completamente improvisadas. Y oye, que lo disfruten. Perfecto, hemos terminado. Ya puede recoger sus cinematones. Gracias por su visita. Pues esto ha sido La Isla de las Palabras. Espero que os haya gustado nuestra singladura por los mares del guión. Pero si no ha sido así, recordad que en el fondo nadie es perfecto.